Bienvenidos a este episodio en el que vamos a hablar del tema de la cuaresma. Cómo vivirla bien, cómo vivirla mejor. ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! Bien, comenzamos con estos 20 minutos y tenemos aquí el set de color rojo, precisamente porque vamos a hablar del pasaje donde el diablo, donde el diablo se le aparece a Jesús y le pone 3 tentaciones. ¿Te acuerdas, verdad? La primera tentación, pues el diablo le dice a Jesús que había pasado 40 días en el desierto, que convierta una piedra en pan. ¿Qué significa esa tentación? ¿Cómo la podemos aplicar a nuestro hoy? Creo que todos tenemos dentro de nosotros pasiones, anhelos, deseos, cosas que nos mueven. Y ahí el diablo estaba intentando entrar en eso, ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando llegaba de la escuela, después de haberme quedado a lo mejor en la tarde a jugar fútbol o a entrenar o algo, llegaba tarde a la casa, ¿qué era lo primero que hacía? Ni siquiera saludaba a mi mamá, o sea, me iba directamente al refrigerador a ver qué comía, ¿no? Porque tenía hambre, ¿no? Y cuando tienes hambre, había un anuncio que decía, no eres tú cuando tienes hambre, ¿no? Cuando tienes hambre te lanzas, ¿no? Imagínate Cristo, que era verdadero hombre, que ayunó durante 40 días y 40 noches, pues tenía hambre. Y el diablo le está poniendo la tentación de los placeres, ¿no? Obviamente suena fácil el pan nada más, pero son todos esos placeres carnales también que nos lanza nuestro cuerpo a intentar satisfacerlos pensando que íbamos a encontrar la paz y la felicidad, ¿no? Yo he escuchado una reflexión de Jordan Peterson que habla... Ah, caray, no, ya no sé si es él, pero he escuchado una reflexión. San Agustín. Sí, de que lo que está intentando el diablo hacerle a Jesús es cambiar su realidad, ¿no? Y sabemos que las tentaciones y el demonio te quiere lejos de tu realidad, ¿no? Te quiere que vivas en fantasías, ¿no? Que vivas en sueños, pero que no ames ni vivas tu realidad. Entonces, al convertirle la piedra, esa realidad de que es una piedra, en pan sería como cambiar, ¿no? Lo que es realmente a lo que yo deseo, a lo que yo quiero, a lo que me plazca, ¿no? En este momento, ¿no? Y no, si me toca estudiar, tengo que estudiar, ¿no? Me place ir a jugar Xbox, me place ir a jugar fútbol, me place muchas cosas que no estudiar, pero mi realidad es esta. Y el demonio nos dice, cambia esta piedra, la dureza de estudio, de trabajar. La dureza de la realidad, ¿no? La dureza de la realidad por pan. Por aquello que te gusta, ¿no? Que te place, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que cambiar nuestra realidad al pan. Es verdad que después Jesús pues va a transformar, va a multiplicar el pan, ¿no? Pero es muy distinto multiplicar el pan que cambiar una realidad que es la piedra al pan. Uh-huh. Entonces, me pareció una reflexión muy, muy buena, muy acertada, y yo creo que es muy real, ¿no? Los santos viven en la realidad. Y todos los que no somos tan santos, pues nos gusta como que divagar, ¿no? E ir a lo que es fantasía y no tanto lo real, lo que me toca. El padre Juan Manuel Puente me mandó esta frase y me gustó y creo que tiene que ver con esto. Dice, el matrimonio es duro, el divorcio es duro. Escoge tu duro, o sea, tu dureza. Ser gordo es duro, hacer ejercicio es duro, escoge tu dureza. Estar endeudado es duro. Ser financieramente disciplinado es duro. Escoge tu dureza. La comunicación es dura. La no comunicación es dura. Escoge tu dureza. La vida nunca será fácil, siempre será dura, pero puedes escoger tu dureza. Escoge sabiamente. Wow, qué buena frase. Bueno, aquí lo dejamos, muchas gracias. Ya terminamos. Oiga, padre, comentaban los placeres, o sea, esta es una invitación a los placeres. ¿Cómo entiende el sano cristianismo? Porque en algunas etapas de nuestra fe se ha hecho mucho énfasis en puro sacrificio, eso, y nunca ir a fiestas, y nunca tomar refresco. ¿Cuál es el punto medio? No sé, pienso también, porque heredamos mucho de Platón, ¿no? Y de hecho, San Agustín era neoplatonista, ¿no? Uh-huh. Y Platón decía que tenemos que escapar de este cuerpo, que nuestra alma tiene que desear la muerte para poder liberarnos. Como diciendo el cuerpo es malo, los placeres son malos, ¿o cuál es el punto medio? Sí, el cristianismo también se ha confundido a veces con esa tradición filosófica del estoicismo, que decía que no puede experimentar ningún placer, o también puede caer uno en la tentación de esa ataraxia del budismo, de ese nirvana de que nada me afecte. Y la verdad es que el cristianismo nunca
ha enseñado correctamente esto, porque el mismo Cristo pues comía y bebía y lo criticaban por eso, ¿no? El mismo Cristo disfrutaba con sus amigos, vámonos a un lugar a descansar, o sea, pasémosla bien. Yo no me imagino a Cristo no contando chistes, sino riéndose del chiste que contaba el Pedro primario, ¿no? Entonces, el placer Dios nos lo dio para algo. El problema no es si es bueno o es malo. El placer en sí mismo es neutro. El problema es dónde lo colocamos, qué prioridad le damos y en qué lugar está en nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando usamos mal el placer, cuando lo colocamos en el lugar de Dios, es cuando nos equivocamos. Cuando pensamos que el placer por el placer nos va a hacer felices, nos equivocamos y entonces sí se vuelve algo que nos destruye. Y por eso ahí tenemos que cuidarlo, ¿no? Sí, yo creo que un buen elemento de discernimiento es qué es lo que me hace bien, ¿no? Y no tanto qué es, porque las cosas que te dan placer normalmente te hacen algo de bien, ¿no? La comida, una buena comida, pues te da nutrientes y te hace bien. Entonces, más que centrarte en el placer, no, ¿qué me da placer? No, pues ¿qué me hace bien? Y normalmente aquello que te hace bien te va a dar placer. Entonces, cambiar un poco la perspectiva, no tanto al placer, sino a la bondad de la cosa. Y esa cosa, por consecuencia, si es buena de verdad, te va a dar, ¿no? Ese placer. Bien, muy bien. La siguiente tentación, el demonio, estamos de rojo, chan, 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 lleva a Jesús a la parte alta del templo, que pues era el lugar más importante de la ciudad, el punto más alto, y le dice, si te lanzas, Dios va a mandar a su ángel para que te recoja, ¿no? ¿Qué significa esa tentación? Así como la primera tentación decía, a ti te toca convertir la piedra en pan, ¿no? Como que depende de ti. Y tenemos esta tentación en la vida de que todo me toca a mí, no depende de mí, Dios no se va a preocupar por mí, Dios, yo no le importo, me toca a mí, ¿no? Esta tentación hace todo lo contrario. Es decir, yo no voy a hacer nada y que Dios haga todo, ¿no? Yo quiero ser santo, pero Dios tiene que hacer absolutamente todo, ¿no? Yo tengo un problema familiar, pero Dios va a hacer absolutamente todo, yo no hago el esfuerzo de hablar. No es otra tentación de no hacer nada y la culpa, si sale bien, le doy gracias a Dios. Si sale mal, la culpa la tiene Dios. Entonces creo que es como el otro lado de la moneda de la primera tentación. La primera era todo yo y esta es todo Dios. ¿Y dónde está esa relación, ¿no? Al fin y al cabo, pues es romper esa relación. Tentación es lo que nos aleja de Dios, lo que rompe esa amistad con Dios. Entonces, o me centro mucho en mí mismo o me centro demasiado en Dios. También se puede interpretar como la tentación de la fama, ¿no? O sea, tú tírate aquí y ya, o algún autor decía, ¿para qué sufres? ¿Para qué estás caminando? ¿Para qué predicas? Tírate aquí, que vengan los ángeles, te levanten y ya vas a ser aclamado como Mesías. O sea, ¿para qué hace falta todo lo otro? Y claro, cuando yo me dejo llevar por esa tentación de la fama, dejo de amar. Cristo no estaba amando si se hubiera dejado caer ahí para ganar la fama, ¿no? Cristo ama porque no simplemente predicó porque tenía que predicar, sino para nuestro bien. No simplemente hizo milagros porque tenía que hacerlo, sino para nuestro bien. No simplemente vivió esa vida pública porque tenía que vivirla, sino porque su Padre, lleno de amor, se lo pide, ¿no? Qué fácil es pensar que en la fama encontramos satisfacción, que encontramos gloria, que se allana el camino, que si somos famosos entonces ya todo el mundo nos va a hacer caso, no vamos a tener problemas. ¿Y cuántas veces hemos visto gente famosa que está completamente destrozada, que está deprimida, que no se ve? ¿Cuántos influencers, tiktokers, youtubers que están completamente en burnout o que se sienten solos, ¿no? La fama por sí mismo no te da lo que estás buscando. Sí, que justo esta semana en la que estamos grabando este episodio, hace unos 4 días se suicidó la Miss Estados Unidos, que ganó hace un par de años, y se tiró de su edificio allá en Manhattan, ¿no? Y tenía miles de seguidores en las redes sociales y pues vivía en Manhattan, ¿no? Ciudad soñada para todos, Nueva York, un edificio en el centro y esa fama no la llenaba, ¿no? Esa fama nunca nos va a llenar como tal. La tercera tentación, el demonio le dice a Jesús, le muestra todos los reinos de la tierra, le dice, si te postras, si me adoras, todo esto va a ser tuyo. ¿Qué significa? ¿Qué dice Jordan Peterson? Perdón, ¿qué dice el padre Arias? Ya no sé, ya se me olvidó ya que decía eso. Pero, ¿qué es lo que digo yo? Es más sencillo. Pues yo veo en esta más como una tentación del mismo diablo, ¿no? Como que diciendo, él mismo cae en su propia tentación de querer ser adorado por Jesús.
Y como que dice, no puedo pasar esta oportunidad de tentarlo que me adore a mí, ¿no? Yo soy el centro. Y yo creo que es también como que ver con qué medios estás usando en tu vida para llegar a tu fin, ¿no? Obviamente Cristo quería ganar todas las almas para Dios y el demonio como le dice, vas a tener eso si haces esto, ¿no? Entonces, como qué medios uso yo para llegar a mi fin. Un acto bueno tiene que ser bueno desde inicio a fin, ¿no? Y un acto, para que ya sea moralmente malo, pues un detallito, una circunstancia o el objeto, ¿no? Pues ya lo hace malo. Pero es como que darte cuenta qué medios estoy usando, porque podemos tener fines muy buenos, pero quizás estamos usando medios que no son tan buenos. Si ese todo esto te daré si te postras y me adoras, pues es como el reflejo de toda tentación. Es decir, el diablo no le está presentando algo malo a Jesús, le está presentando el mundo. Y el mundo, pues a eso vino Jesús, ¿no? A salvar el mundo. Oye, todo me lo darás si me postro y te adoro, pues de una vez, ¿no? La tentación nunca se nos presenta como algo malo, sino como algo bueno. El problema es que no es algo bueno para nosotros en ese momento. No sé, una tentación de lujuria, pues no es, puede ser, el sexo es bueno, pero no es bueno para mí si no estoy casado y no tengo una relación normal con mi mujer, ¿no? Comer un chocolate es bueno, pero no es bueno para mí si soy diabético, ¿no? Etcétera, etcétera. El diablo nunca nos va a presentar una tentación como algo malo, sería estúpido de parte del diablo, ¿no? Y el diablo es bien inteligente, dice el dicho, ¿verdad? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Tiene mucha experiencia y sabe y nos presenta la cosa de tal manera que nos agarra por donde cojeamos, ¿no? Él pensó que Jesús cojeaba por ahí, pero Jesús se va a lo correcto. Solo a Dios se debe de adorar. Es la tentación también de la ambición, la tentación de tener más, la tentación de abarcar más. Esa tentación que nos llega a todos nosotros. Queremos más, 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 más. Pero si sacamos a Dios del centro, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Además, recordemos que también que el diablo es un mentiroso, ¿no? Si el mundo ni siquiera es de él. Sí, no le pertenecía. Yo un poco pensando también quizá en la progresión de las tres tentaciones, como la primera es la de los placeres carnales, que cuando somos más jóvenes normalmente por ahí nos tienta el diablo. Pero ya luego es la fama, ¿no? Hoy en día pues eso, ¿no? El meternos a redes o que la gente te siga. Y ya el último es el del poder, ¿no? A final de cuentas, sobre todo yo pienso en hombres, en varones, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? Poder, influencia, ¿no? Y eso no lo sueltan por nada. ¿Cómo va progresando estas tentaciones, ¿no? Y a todos nos va a tocar en un momento o en otro de nuestra vida. Sí, claro. Hago alusión ahora al número 40, la cuaresma, ¿no? No lo había mencionado. ¿Por qué 40, no? De hecho, creo que nos puede ayudar ahora que estamos en pandemia a pensar en cuarentena. ¿Qué significa esa cuaresma, esa cuarentena? ¿Por qué una cuaresma? Pues en la Biblia es muy simbólico, ¿no? El número 40. Están los 40 años en el desierto, están los 40 días mismo que Jesús hizo antes de estas tentaciones y representan ese camino de purificación para llegar a pues sí, encontrarte con Dios. Entonces por eso la cuaresma pues es este camino que la iglesia nos invita a caminar todos juntos para purificar, limpiar aquello que tengamos que purificar y limpiar para ese encuentro, ¿no? Para ir y acompañar a Jesús en el momento más importante de su vida y al fin y al cabo resucitar con Él, ¿no? Entonces es entrar en un simbolismo pues milenario, ¿no? Y prepararte a un encuentro. No sé si a ustedes les pasa, pero yo escucho que ya viene la cuaresma y interiormente digo, ¡uy! Ya viene. No, porque cuaresma es desierto, ¿no? O sea, el pueblo estuvo en el desierto 40 años, Jesús estuvo 40 días y 40 noches. Es desierto y desierto significa deja todo aquello que no es esencial. Deja todo aquello que se te va pegando y durante el año se nos van pegando tantas cosas que sí nos viene muy bien esta cuaresma, aunque digamos, ¡uy, qué horror! Y comienza con el ayuno del miércoles de ceniza, que hay que hacerlo, por favor, que hay que hacerlo. No se suple nada más con acto de caridad, hazlo. Se suple si no puedes hacer el ayuno, pero normalmente todos podemos hacer el ayuno, ¿no? Salvo que tengas algún trabajo muy intenso o estés enfermo. Pero sí, o sea, es ese desierto, ese simbolismo, esos 40 días, 40 años, donde el pueblo, donde Cristo fue dejando todo, a lo mejor lo que no era esencial, ¿no? Tenemos que volver a recuperar lo que es esencial, que es Dios nada más. Y creo que estas tentaciones precisamente nos vuelven a eso esencial. Sí, por ejemplo, no sé, Génesis 6 o por ahí donde está el diluvio, llueve 40 días. Porque Dios dice, el mundo está lleno de maldad y hay que purificarlo. Tiene que morir el pecado, ¿no?
Luego los 40 años en el desierto, que es, Dios dice, estas generaciones, la que acaba de salir de Egipto, se ha corrompido mucho. Esta generación no va a entrar. La siguiente generación es la que va a entrar. Es decir, tiene que morir el hombre viejo, el hombre pecador, para que el hombre nuevo pues llegue al final de la cuaresma, ¿no? Y la cuarentena también viene ahí, ¿no? Efectivamente, el purificarse, ¿no? El que muera el bicho, ¿no? Exacto. El no Sí, contagiarlo. definitivamente. Bien, la iglesia nos recomienda 3 medios en la cuaresma: oración, limosna y ayuno. Nos quedan 4 minutos. ¿Qué significa esa oración y cómo podemos aplicarla? ¿Qué oración hacer esta cuaresma? Velad y orad para que no caigas en tentación, dijo Jesucristo a sus apóstoles cuando estaban en Getsemaní. Pues que Cristo y la iglesia con Cristo nos está invitando a volver a poner toda nuestra seguridad, toda nuestra fuerza, no en nosotros, sino en Dios. Velad, es decir, toda esa austeridad, ese renunciar, esa limosna donde yo me desprendo de algo, y esa oración que me dirige hacia lo que no me tengo que desprender y que es lo único que va a quedar al fin de cuentas, que es Dios nuestro Señor. Sí, yo creo que todos bueno, al menos no sé si todos, pero yo he tenido la experiencia de que cuando tengo una vida de oración buena, como la vida cristiana es más fácil, ¿no? Uh-huh. Y cuando tengo una vida de oración o descuido la oración, pues como que la vida cristiana se hace más difícil, ¿no? Y es porque estás lejos de la fuente, ¿no? Uh-huh. Cuando estás cerca de la fuente, cuando estás cerca de Dios, te da esa agua, esa energía para poder caminar esta vida de fe con fuerzas. Y cuando estás lejos de esa agua, pues te hace más difícil, ¿no? Seguir caminando en este desierto del mundo. Entonces yo creo que es eso, simplemente volver a enfocarte. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de qué bien se está cuando la oración va bien y cuando le echamos ganas. No quiere decir que siento bien, sino que estoy ahí cumpliendo y amando. Y qué difícil es cuando estoy lejos. Dicen, no me acuerdo quién, pero una persona que estaba intentando creer en Dios viene con una persona, con otra persona que ahorita entiendo que está en proceso de beatificación, y le pregunta, ¿qué hago? Entonces, si viene y te dice, oye, estoy intentando creer en Dios, ¿qué hago? Normalmente uno da el consejo de, pues estudia, ven a misa, etcétera, etcétera. Y él le dice, da limosna. Da limosna. ¿Por qué? Porque te desprendes de las cosas que te están atando. Es un camino que la iglesia nos presenta. Qué sabiduría, ¿no? Milenaria, o sea, Uh-huh. esos siglos de tradición. Este sacrificio que la iglesia nos invita a hacer, ¿qué sentido tiene? No es obsoleto. Yo le platicaba con una persona hace poco en dirección espiritual, le decía que antes, monjes, incluso apenas hace 50 años, todavía se flagelaban un poco, ¿no? O usaban el silicio, se lastimaban ellos. Ya es obsoleto, esto ya no se hace hoy en día. ¿Es obsoleto o el sacrificio todavía tiene algo de sentido? Claro que tiene algo de sentido el sacrificio. Y es justamente eso, ¿no? Quitar todo aquello que te esté limitando el encuentro con Dios y el encuentro con los demás. Entonces, en ese sentido, tenemos cosas que nos son gratas, pero que nos distraen, ¿no? De Dios y de los demás. Y ese sacrificio es quitar esas cosas en algún momento de tu vida para poder encontrarte. ¿Cómo qué cosas hay que quitar? Hay que quitar el Xbox, hay que quitar la Pues cerveza. depende de cada uno, ¿no? Creo que eso es muy personal. Decir qué es lo que yo tengo que quitar, pregúntaselo a Dios, definitivamente, qué es lo que tú quieres que yo quite en mi vida, que me está limitando, ¿no? Encontrarme contigo y con los demás, ¿no? Con mi prójimo, incluso conmigo mismo. En la cultura de hoy parece que no quiere el sacrificio, ¿no? Que lo echa para afuera. Pero reflexionando, lo echa para afuera en el campo religioso. Pero después, ¿cuántos sacrificios hacen en el gimnasio, en las dietas? ¿Cuántas personas dicen, es que no, chocolate no, pura lechuga? O ¿cuántos sacrificios hacen para estar en forma? El sacrificio tiene como fin algo. No es el sacrificio en cuanto tal, y esto no lo podemos perder de vista. Dios, cuando nos invita a sacrificarnos, la iglesia cuando nos invita en la cuaresma al sacrificio, no es para sacrificarnos y ya, sino para desprendernos de lo que no nos deja llegar a Dios. Y eso no lo podemos perder de vista, porque si perdemos el fin, entonces no tiene sentido ni el sacrificio ni nada de lo que hacemos. Sí, y menciona que el fin no es en sí el sacrificio, sino algo, ¿no? Y para los cristianos también más bien alguien, ¿no? Nuestro fin es unirnos a Jesús. ¿Cuántos novios se sacrifican, por ejemplo, Claro.
O sea, no sé, mi novia tiene que estudiar y voy y la ayudo a estudiar, aunque yo tenga que estudiar también, ¿no? Pero voy y la ayudo porque la ama, ¿no? Ese fin. Bien, y finalmente pues quedó la limosna, que nada más digo que no se trata solo de dar dinero, sino más bien te invito a darte a ti mismo, ¿no? Dar tu tiempo, dar tu perdón, ¿no? Darte a los demás, que eso al final de cuentas de eso se trata. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Largo... 20 minutos, gracias al Padre Israel. Bueno, padres, antes de que sigan con la carrilla, les invito o nos dicen un tweet o nos pueden dejar algún compromiso en esto de oración, sacrificio, limosna, una invitación directa que pueden hacer esta cuaresma. Lee todos los días un pedacito de la Biblia. O 2 pedacitos. Bueno. Buen consejo. Dale de tu tiempo a los demás, no solo les des tu dinero. Cristo Rey nuestro. Venga tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.